Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González, soy médico y el día de hoy vamos a repasar con fines educativos una patología que se conoce como hiperaldosteronismo primario. Iniciemos por la definición y es que el hiperaldosteronismo primario es un exceso de aldosterona causado por la sobreproducción autónoma, es decir, desde la suprarrenal y sin una respuesta realmente fisiológica, más frecuentemente debido a hiperplasia adrenal o un adenoma adrenal productor, caracterizado por hipertensión arterial secundaria, hipocalemia y alcalosis metabólica. El hiperaldosteronismo primario también es conocido como síndrome de Cohn. Acerca de la epidemiología, tenemos que saber que es una de las principales causas de hipertensión secundaria. Es la causa endocrina curable más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Recordemos que cuando me refiero a secundaria, ¿qué es eso, no? Pues bueno, la hipertensión se divide, dependiendo de la causa detrás de la hipertensión arterial, en primaria y secundaria. La hipertensión primaria también se conoce con el nombre de hipertensión esencial. El caso de la hipertensión arterial secundaria es aquella que tiene una causa identificable, causando el aumento de la presión arterial. Sin embargo, es la minoría de los casos, más del 90% van a ser hipertensión arterial primaria. Pero en el resto, en donde hay una causa secundaria, el hiperaldosteronismo primario es una de las principales causas de hipertensión secundaria. Y de hecho es mucho más frecuente de lo que se diagnostica. Si hiciéramos este tamizaje de forma generalizada a todos los pacientes con diagnóstico nuevo de hipertensión arterial, alrededor de un 5 a 10% tendría hiperaldosteronismo primario. Pero en el contexto clínico usual se investiga de forma dirigida solo en casos bastante selectos, alrededor de solo el 1 a 2% de los casos, lo que lleva en realidad a un infradiagnóstico de este tipo de entidad patológica. Ahora bien, hablando acerca del hiperaldosteronismo primario, es más frecuente en determinado sexo, dependiendo de la causa del hiperaldosteronismo primario. Como veremos más adelante, el hiperaldosteronismo primario tiene varias etiologías, ¿no? Como decíamos en la definición, desde hiperplasias, adenomas, etcétera. Puede haber incluso carcinomas. Entonces, algunas de estas enfermedades son más frecuentes en la mujer y otras en el hombre, y lo vamos a ir delineando cuando lleguemos a las distintas etiologías existentes para hiperaldosteronismo primario. Bien, justo ya llegamos a la etiología y tenemos que conocer que el hiperaldosteronismo primario es debido a un exceso de secreción de aldosterona desde la zona glomerulosa de una o ambas glándulas suprarrenales. Hay que recordar que la corteza suprarrenal se divide en zonas. Está la zona glomerulosa que produce aldosterona, la fasciculada que produce sobre todo cortisol y un poco de andrógenos débiles, y la reticulada que principalmente hace andrógenos débiles, aunque también un poco de cortisol. Pues entonces este hiperaldosteronismo primario tiene que ver mucho con una sobreproducción de la aldosterona en esa zona glomerulosa. La explicación de por qué la glándula suprarrenal está produciendo más aldosterona del usual es diversa. Como ya les comentaba, hay distintas etiologías, pero hay dos que te tienes que memorizar porque son las más importantes y representan de hecho 9 de cada 10 casos. Como puedes ver aquí, la hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática representa el 60% de los casos y es 4 veces más frecuente en hombres que mujeres. Por otro lado, el adenoma adrenal productor de aldosterona representa por ahí del 30% de los casos, aunque acerca de este adenoma, reportes actuales con el estudio invasivo, que es muy importante, que es el muestreo venoso suprarrenal, sugiere que en realidad se ha reportado menos de lo que en realidad sucede este adenoma, porque muchas veces se infradiagnostica debido a que las técnicas de imagen a veces no lo pueden observar o identificar. Y bueno, el adenoma adrenal es al menos 2 veces más frecuente en la mujer que el hombre, pero vean esto, justamente estas dos etiologías son las más importantes, representando 9 de cada 10 casos. Sin embargo, el resto de los casos está dividido en distintas etiologías. Ejemplos de esto es la hiperplasia suprarrenal unilateral. Hay que acordarse que acá era bilateral. Entonces, otra causa son los carcinomas suprarrenales secretores, obviamente dentro de la secreción, porque pueden secretar distintas cosas, pues que estén secretando aldosterona para causar un hiperaldosteronismo primario. Existe el hiperaldosteronismo familiar y también la producción ectópica de aldosterona
por ejemplo, en algunos tumores ováricos o renales, pero obviamente todos estos son casos bastante raros. La mayoría van a estar divididos en este par de etiologías. Del artículo de revisión que se utilizó y se delinea al final de este video, podemos rescatar esta clasificación que divide las formas de hiperaldosteronismo primario en dos grupos, en aquellos que son curables de forma quirúrgica y aquellos que no. Como pueden ver aquí, acá están los que no son curables y aquí los que sí son curables. Esta clasificación me parece pues bastante útil para comprender la relación entre la causa del hiperaldosteronismo primario y el posible tratamiento o no quirúrgico que exista para esa etiología en particular. Hablando acerca de la fisiopatología, tenemos que saber que usualmente la liberación de la aldosterona se regula sobre todo por un sistema fisiológico que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también de manera secundaria gracias a la elevación de potasio, que es un estímulo también para la secreción de aldosterona. Sin embargo, debido a que en esta patología la secreción de aldosterona está fuera de cualquier estímulo fisiológico, hay una retroalimentación negativa de la secreción de renina, es decir, como está haciendo muchos efectos la aldosterona, la renina va a estar retroalimentándose negativamente. Por lo tanto, lo encontraríamos bajo y eso es muy importante como hablaremos en la parte del diagnóstico. Entonces, pues ya hablamos acerca de que justamente esta aldosterona va a estar aumentada gracias a su producción anormal, ¿no? Que sucede de manera primaria o en algunos raros casos ectópicos. Y bueno, los efectos que va a tener aquí es sobre todo hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Esto lo va a hacer gracias a que, por ejemplo, en la parte distal de la nefrona va a favorecer que aparezcan en la membrana apical estos canales de sodio epitelial que se conocen como ENaCs. Estos canales permiten la reabsorción de justamente el sodio filtrado, como lo pueden ver aquí, además de que cuando se hace esto también se jala el agua por ósmosis. Entonces, pues, la absorción de sodio y agua aumenta gracias a la aldosterona, sin embargo, la secreción de potasio y iones de hidrógeno aumenta y terminan en la orina. Es por eso que al perder potasio se produce hipocalemia y al perder justamente los iones de hidrógeno, pues en realidad harías una alcalosis metabólica. El tema del aumento de la bulimia no tiende a traducirse o no sucede en contexto de edema. ¿Por qué pasa esto, no? Porque tal vez dirías, bueno, si estás reabsorbiendo agua y sodio, pues en realidad eso va a terminar en un edema, en aumento de bulimia. Sin embargo, lo que sucede es que nuestro cuerpo hace algo que se conoce como escape de aldosterona, que en pocas palabras es que otros sistemas reguladores de la bulimia, como la producción del péptido natriurético atrial en el corazón y la natriuresis por presión, hacen una diuresis complementaria compensadora en las nefronas y en el riñón en general, impidiendo el desarrollo de edema. Entonces quédate con que es todavía más importante la hipertensión, la hipocalemia y la alcalosis metabólica, que en realidad ese aumento de la bulimia, porque no tiende a verse tanto por algunos justamente estos sistemas fisiológicos de los que te hablé que hacen alguna compensación. El aumento de la aldosterona se ha asociado a mucho riesgo de enfermedades cardíacas, ¿no? Como puede ser desde fibrilación auricular, infartos al miocardio, obviamente hipertensión, ¿sí? Entonces podemos ver en este muy bonito diagrama la secuencia de eventos que llevan a esto, ¿no? Iniciemos justamente aquí en la parte verde con el hiperaldosteronismo que puede o no justamente acompañarse de una alta ingesta de sales. Y algo que haría es la expansión del volumen. Sin embargo, eso no se tiende a representar en forma de edema, por lo que ya platicábamos. Pero el aumento del volumen tiende a aumentar la precarga. Y al aumentar la precarga, pues la presión arterial va a ir en aumento. También el trabajo del ventrículo izquierdo
va a aumentar y eso lleva a fibrosis, a hipertrofia, a remodelado, a disfunción diastólica y también a dilatación de la aurícula izquierda, que eso es un factor de riesgo, si no es que el más importante para el desarrollo de la fibrilación auricular. Como ya lo platicamos, este hiperaldosteronismo facilita también la hipocalemia, que a su vez tiene también relación con la fibrilación auricular. Esta vía fisiopatológica también provoca estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial, remodelado vascular y el aumento de la poscarga, que va a incidir directamente también en un aumento de la presión arterial. Con el tiempo también va a provocar un endurecimiento arterial que, además de otras alteraciones en el corazón, como la afectación a la perfusión, tal vez por hipertrofias compensadoras que hay en el miocardio, al final eso lleva a que el corazón tenga más carga o demanda de oxígeno y menos posibilidad de justamente obtener ese oxígeno desde la circulación sanguínea, desde el flujo coronario, ¿no? Entonces hay susceptibilidad de isquemia, que eso obviamente tiene relación con insuficiencia cardíaca y infarto al miocardio. Acerca de la clínica, bueno, es variada. Podemos observar algunas de las cosas que ya habíamos comentado, como hipertensión secundaria, cefalea, infarto al miocardio o insuficiencia cardíaca, además de fibrilación auricular, justamente estas tres en relación con estas alteraciones cardiovasculares que son muy marcadas en el hiperaldosteronismo. Además, tenemos que saber que cuando existe alcalosis metabólica, puede haber alteraciones en la distribución del calcio. Digamos que en el momento que hay alcalosis metabólica, el calcio libre tiende a unirse más a las proteínas, como es el caso de la albúmina. Por lo tanto, la fracción libre del calcio tiende a bajar, ¿no? Entonces hace una hipocalcemia secundaria a justamente eso. A veces el calcio total no está alterado, solo el calcio iónico, pero el calcio iónico es el que te da los síntomas. Entonces puede presentarse con parestesias u otras alteraciones justamente compatibles con alteración de este ion. Algunas otras alteraciones un poco más generalizadas puede ser fatiga, constipación, palpitaciones, que también se pueden asociar a esas alteraciones en el potasio, que en general las alteraciones en el potasio pueden causar arritmias. Asimismo, náuseas, vómitos, debilidades, calambres, disminución en los reflejos osteotendinosos y diabetes insípida nefrogénica. Como puedes ver, ahí tiene una variedad clínica de importancia. Y eso se asocia sobre todo con esos efectos que hace. O sea, muchos de estos signos y síntomas que vemos por acá tienen que ver con lo del potasio. O sea, cuando se baja el potasio hay palpitaciones, náusea, fatiga, constipación, debilidad y diabetes insípida nefrogénica, independientemente de cuál es la causa que disminuye el potasio sérico. Acerca del diagnóstico del hiperaldosteronismo primario, tenemos que aceptar que está subdiagnosticado y muchas veces se piensa que es una hipertensión arterial esencial, es decir, primaria, y no se estudia muy a fondo y en realidad es justamente un hiperaldosteronismo primario. Y es importante porque un paradigma erróneo muy común es pensar que el hiperaldosteronismo primario tiene que tener hipocalemia. O sea, es decir, un paciente que te llega con hipertensión arterial esencial y tiene hipocalemia, sí es una bandera roja para buscarle alguna causa secundaria, como es justamente el hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, justamente muchos piensan que tiene que tener hipocalemia. Y aunque es un dato muy importante y clásico del hiperaldosteronismo primario, menos del 50% de los pacientes con esta enfermedad presenta hipocalemia, por lo que muchos pacientes tienen hiperaldosteronismo primario normocalémico y son catalogados erróneamente justo como una hipertensión arterial esencial. Es por eso que hoy en día las indicaciones de investigar hiperaldosteronismo primario en contexto de la hipertensión arterial ahora son mucho más diversas para no infradiagnosticar. Y justamente como te lo comentaba, esta es una tabla de esas características o categorías que te tendrían que invitar a hacer un estudio más profundo de si hay o no hiperaldosteronismo primario en este paciente que presuntamente tiene una hipertensión de nuevo diagnóstico o una hipertensión primaria previamente diagnosticada, ¿no? Unas de las sospechas más típicas, como te comentaba, es el hecho de que se acompaña de hipocalemia y de hipertensión resistente,
que en este caso la hipertensión resistente tiene asociación que se usen 3 o más fármacos antihipertensivos sin una respuesta óptima y que alguno de esos incluya al menos un diurético. Pero bueno, ese era el paradigma clásico, como que buscarle eso o alcalosis metabólica y si no, no andes pensando en hiperaldosteronismo primario, pero pueden ver cómo justamente estas categorías se han ampliado, ¿no? Si hay una hipertensión sistodiastólica de aquí justamente más de 150 a 100 confirmados en varias tomas, pues entonces se estudia a ver si es un hiperaldosteronismo primario. Si hay una hipocalemia inducida por diurético o de forma espontánea, también hay que investigar. Si se encuentra un incidentaloma en la glándula suprarrenal, hay que investigar, ¿no? También otras categorías en donde tenemos que hacer este estudio más dirigido en estos pacientes es que tenga apnea del sueño obstructiva o también que tenga historia familiar de hiperaldosteronismo primario y o hipertensión o accidentes cerebrovasculares en temprana edad. También si hay fibrilaciones atriales inexplicables o evidencia de daño a órgano blanco por la hipertensión, como puede ser alteraciones en el ventrículo izquierdo, alteraciones en la función diastólica del corazón, microalbuminuria, enfermedad renal crónica, ¿no? Que este daño a órgano blanco sea mayor al que esperarías basado en justamente las medidas o estas tomas de presión arterial. O sea, si es peor de lo que esperarías, también podría ser que esté justamente un hiperaldosteronismo primario detrás de esta causa. Acerca del diagnóstico, el primer estudio que se hace ya en un paciente que se sospecha justamente las categorías previas, si cumple alguna de estas categorías, lo primero es que se hace, digamos, un screening, ¿no? Es un tamizaje, es este estudio como que puede de manera más adecuada descartar si en realidad no es un hiperaldosteronismo primario. Y lo que se hace es que se pide una relación entre aldosterona y renina. Lo que se hace es que se compara la concentración de aldosterona en plasma, que es justo esto, que a veces le dicen PACPRA, que es la concentración de aldosterona en plasma, y también se compara la actividad plasmática de renina, que es el PRA, ¿no? La actividad de renina plasmática. Entonces se hace como una relación entre estos, y lo importante aquí es como comparar qué tanta aldosterona hay en comparación a la renina. Porque como ya se los comenté en la parte de fisiopatología, cuando es un hiperaldosteronismo primario, la renina va a ir a la baja, porque hay una retroalimentación negativa. La renina pues se va a secretar cuando hay activación del sistema simpático, cuando hay hipovolemia, cuando hay una baja en la presión de perfusión renal, ese tipo de cosas que en realidad no van a suceder si hay una secreción bastante alta de aldosterona. Por lo tanto, en estos pacientes debería estar baja la renina y elevada la aldosterona, así de fácil. Entonces, pues, la relación que esperaríamos que sea bastante indicativa de un hiperaldosteronismo primario es justamente esta relación aldosterona-renina, es que sea más de 45. Es importante comentarles que aunque los puntos de corte son distintos dependiendo del centro y la literatura que utilices, lo esperado es que justamente pues que sea un nivel elevado, ¿no? Entonces, esta relación debería estar al menos por encima de 20, son indicativos. Más de 45 es muy indicativo, casi diagnóstico, y menos de 20 prácticamente lo descartarías. También hay que comentar que hay otro estudio que en donde en vez de hacer la actividad plasmática de renina para hacer esta relación entre ambas, se utiliza la prueba de renina activa directa, que digamos que es otro estudio laboratorial para obtener esta información de la renina. Y en caso de usar esta prueba de renina activa directa, los puntos de corte cambian y son similares, solo como que se le recorre el punto, ¿no? O sea, es menos de 2, más de 2 y más de 4.5 cuando usas la concentración de aldosterona en plasma comparada con la prueba de renina activa directa. Cuando utilizas la actividad plasmática de renina, en realidad usas estos puntos de corte. Vale la pena comentar que aunque la prueba anterior es bastante útil como tamizaje inicial o abordaje inicial para el hiperaldosteronismo primario, hay bastantes factores que pueden alterar justo esta prueba y pues son bastantes. Puedes pausar el video y leerla, pero en general hay que tratar de disminuir la mayoría de estos factores confusores para no tener falsos negativos en el test anterior. Pero bueno, puedes pausar el video y leerlas a detenimiento
y seguimos con la parte del diagnóstico. Digamos que una vez que ya se hizo ese estudio de screening, que era la relación entre aldosterona y renina, antes se habían reconocido algunas pruebas como confirmatorias, ¿no? O sea, se hacían unas pruebas después que como confirmaban el hiperaldosteronismo primario. Pero en realidad lo pongo entre comillas porque el artículo de revisión comenta que estas pruebas funcionan más o tienen más utilidad para descartar el hiperaldosteronismo primario porque tienen más valor predictivo negativo que el positivo. Y bueno, entre estas era justamente que se debía de confirmar la ausencia de la supresión fisiológica de aldosterona a través de estos tests, un test de carga oral de sodio, de infusión salina, de supresión con fludrocortisona, que es un mineralocorticoide sintético o tiene actividad mineralocorticoide, o un test de supresión con captopril, que es un IECA. Entonces, en una persona normal se supone que estos test harían que baje la cantidad de aldosterona. Entonces, una persona que tiene un hiperaldosteronismo primario, aunque haces estos test, pues sigue elevado la aldosterona y bueno, son entre comillas las pruebas confirmatorias porque en realidad es más útil cuando es negativo, ¿no? Para descartarlo. Pero bueno, hoy en día hay dudas en realidad acerca de su utilidad y utilizarlos puede aumentar la complejidad y los costos del abordaje en pacientes con hiperaldosteronismo primario. Aunque hoy en día están descritas, es probable que con el tiempo se empiecen a dejar de utilizar, como veremos más adelante en el abordaje simplificado de hiperaldosteronismo primario que el artículo propone, para basarse solo más en la relación entre la aldosterona y la renina y algunos otros estudios, como los que vamos a ver, que son algunos un poco invasivos, pero dan información muy importante. Y de hecho estas pruebas, las últimas guías clínicas de la Sociedad de Endocrinología ya no las recomiendan en el paciente o sea, en un paciente con un caso florido de hiperaldosteronismo primario, es decir, que venga con hipocalemia, con, no sé, tal vez un incidentaloma acompañante ahí en la glándula suprarrenal y te salió una relación de aldosterona-renina más de 45, ya ni siquiera se recomiendan estas, porque ya es bastante indicativo, ¿no? Bueno, después de hacer un diagnóstico de hiperaldosteronismo primario a través de justamente la relación aldosterona-renina y si se usó alguno de las pruebas, entre comillas, confirmatorias de las que hablábamos, después hay que ver qué subtipo o etiología hay detrás de ese hiperaldosteronismo. Solo hemos demostrado que hay un exceso de aldosterona que en realidad no tiene tanto sentido fisiológico que se esté secretando en esa cantidad, pero no sabemos si es por un carcinoma, un adenoma, una hiperplasia. Entonces, la primera aproximación, usualmente la preferida, es la TAC, ¿no? También se puede hacer una resonancia para identificar justo esas causas, que sabemos que las más frecuentes son este par con sus respectivos porcentajes, es decir, la hiperplasia bilateral con el 60 y el adenoma con el 30%. Y bueno, este estudio de imagen nos va a ayudar sobre todo cuando es una alteración unilateral. Cuando es bilateral puede pasarse por alto, porque justamente al ser bilateral, si no es muy marcado, tal vez no llama la atención la diferencia entre estas. Si las dos están muy grandes, pues sí va a ser más fácil la detección. Ayuda también a hacer detección de carcinoma suprarrenal, por ejemplo, cuando hay una masa. Obviamente el gold estándar de cualquier cáncer va a ser histológico, o sea, una biopsia o cuando se opere, revisar la muestra, pero en realidad, en el caso del carcinoma, si observamos una masa en una glándula adrenal de más de 4 centímetros, hay que sospechar que es cáncer, que es un carcinoma productor. Por otro lado, los adenomas productores, que son benignos, la mayoría tienden a tener menos de 2 centímetros, o sea, no ser tan grandes. Después de que justamente se identifica más o menos la etiología posible, existe otro estudio muy importante que es el muestreo venoso adrenal. Digamos que se compara la cantidad de aldosterona o la concentración que está saliendo de la vena adrenal de la glándula suprarrenal izquierda versus la de la derecha, para ver si en realidad de alguna glándula suprarrenal es la que está produciendo más aldosterona y que ahí esté o sea, el problema, o sea, es decir, que ahí esté el adenoma, ¿no? O ahí esté la hiperplasia unilateral, o sea, que sea de alguna manera unilateral. Y se considera hoy en día el gold estándar para diferenciación bioquímica de la sobreproducción de aldosterona unilateral versus bilateral. Y es un test clave para identificar a los candidatos a cirugía.
También la TAC nos va a ayudar, bueno, la imagen nos va a ayudar a la anatomía del drenaje venoso para hacer este estudio. Un problema que tiene este estudio es que es algo invasivo, ¿no? Y no se hace en todos los centros, entonces digamos, algo en contra. Pero también algo que tomar en cuenta es que si el paciente por morbilidad o por elección propia no planea operarse, pues no tiene sentido hacer esto, porque esto es para ver si es unilateral o bilateral, y en caso de ser unilateral, que se pueda operar. Entonces esa es la función de este test. Entonces, si no se va a operar, pues no tiene sentido hacerlo. Como ya lo comentábamos, el tratamiento depende si es afectación unilateral o bilateral. En general, cuando es unilateral, pues lo que se va a hacer es una adrenalectomía de ese lado, ¿no? Y ya mencionábamos que el gold estándar para saber que es unilateral es ese muestreo venoso adrenal. Y el tratamiento quirúrgico de opción en realidad se indica una laparoscopía, ¿no? Si no hay contraindicaciones de cirugía. Por ejemplo, es el tratamiento de elección en adenomas o carcinomas unilaterales secretores de aldosterona, o en los casos de hiperplasia adrenal unilateral, que son todos esos casos que eran quirúrgicamente operables, ¿no? Porque es unilateral. Cuando es guiado por un muestreo venoso adrenal, que de preferencia siempre debería de haber uno antes de cualquier tipo de cirugía, pues la adrenalectomía arregla en la mayoría de los casos el hiperaldosteronismo primario y cura o mejora la hipertensión arterial en más del 80% de los casos. O sea, puede ser incluso la cura de esta enfermedad, ¿no? Y eso es bastante útil. En caso de que no se pueda operar o que no se pueda operar, no responda a la operación si es que se hizo, o en general que sea bilateral, la opción es la espironolactona, que es un antagonista del receptor de aldosterona, pero hay otras opciones como la prerenona, amilorida o triamtereno. Aquí pueden ver este algoritmo simplificado que les comentaba en el abordaje del hiperaldosteronismo primario, en donde en general puedes pausar el video y leerlo con más detenimiento, pero se utiliza la relación de aldosterona-renina, menos de 20 no es probable. Entre 20 y 45 consideras repetir las pruebas tratando de quitar esos factores confusores, y más de 45 es muy marcada y entonces pues casi diagnóstica de este problema. Haces una TAC para hacer el estudio y si buscas un tratamiento o una cura a largo plazo, hay que hacer ese muestreo venoso bilateral para ver si es una enfermedad bilateral o unilateral. Si es unilateral se puede operar, si es bilateral solo medicamento, al igual que los pacientes que simplemente pues prefieran eso, ¿no? Cerrando este video, la epidemiología representa el 5 al 10% de los casos de hipertensión recientemente diagnosticada, pero está infradiagnosticada. La etiología y fisiopatología es que la hiperplasia bilateral es la más frecuente, por ahí de un 60% de los casos, y el adenoma adrenal en un 30% de los casos. El primero es más frecuente en hombres y el segundo en mujeres. El aumento en la secreción de aldosterona pues va a elevar la absorción de sodio y agua a nivel de la nefrona distal, mientras que favorece la secreción de potasio e hidrógenos, causando justo estas alteraciones bioquímicas. La clínica, hay que recordar que son aquellas compatibles con la hipocalemia, con hipertensión secundaria y también con fibrilación auricular, infartos, cefaleas, etc. El diagnóstico inicialmente se hace con esa relación entre la aldosterona y la renina, y bueno, existen esas pruebas entre comillas confirmatorias, que era el test de sal, el test de captopril, etcétera, pero cada vez están en más desuso, y la TAC nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso si es unilateral, bilateral, pero el muestreo venoso adrenal es el que más nos ayuda si buscamos definir bien si el problema está en una glándula suprarrenal, y si es de esa manera, pues se puede hacer una adrenalectomía unilateral. De otra forma, hay que darle un tratamiento con un antagonista de la aldosterona, como es el caso de la espironolactona, que es usualmente el de elección. Muchas gracias, te dejo unos QRs por si te interesa visitarlos, y esta fue la bibliografía utilizada, ambos la página de educación médica y esta revisión del tema.